Thank you, Mr. President. Dear leftists, dear so-called rule of law lovers, it's been 365 days since Qatargate exploded. And what have you done? Nothing. What have you done about vaccination scandal in European Commission? Nothing. Oh, sorry, you've done a lot. You've been attacking Polish government for 8 years. For 8 years. You tried to lecture us. You tried to lecture us about the rule of law. Rule of what? Rule of corruption. That's what it is. It's your people who were arrested. You trying to lecture Mr. Trump, Mr. Bolsonaro, Mr. Milei. You trying to lecture the whole world, conservative world, about the rule of law. And your people are arrested for corruption. You have no right to lecture us. You have no right to telling us what the democracy is. You have no right to tell me what the rule of law is. That is why I promise we're gonna fight your leftism ideology until the final victory. So help me God. ¿Has oído hablar de esa imagen clásica que pintaba a Polonia como un lugar un tanto monótono? ¿Un país poscomunista con mano de obra barata y sin muchas expectativas? Bueno, créelo o no, esa imagen está totalmente obsoleta. La Polonia de hoy es muy diferente y está adquiriendo una apariencia nueva y emocionante. En los últimos 30 años, ha experimentado una transformación que ha dejado a muchos boquiabiertos, creciendo a un ritmo que deja a otras economías europeas en el polvo. E incluso los tigres asiáticos como Singapur, Corea del Sur y Taiwán están mirando con un poco de envidia. Actualmente, Polonia amenaza con convertirse en una superpotencia de Europa Central. Su capacidad para atraer capital extranjero, desarrollo tecnológico, resultados en educación y transición hacia actividades de alto valor hacen que su economía sea una de las más prometedoras para los próximos años. El poderío militar de Varsovia también es cada vez más difícil de igualar. Después de años de sufrir una gran fuga de cerebros, los polacos altamente calificados están regresando a casa. Y esto va mucho más allá de la economía. Están ayudando a construir un ejército poderoso, y consolidando a Polonia como un país influyente en el escenario europeo. Pero no todo es color de rosa. ¿Sabes ese dicho, el enemigo está en casa? Es un poco lo que sucede aquí, un desafío que podría arruinar la fiesta. La amenaza no viene desde fuera, sino desde dentro, y podría hacer que todo este progreso se desvanezca en el aire. Entonces podrías estar preguntándote, ¿cómo logró Polonia pasar de cero a héroe de Europa? ¿Por qué están destacando más que otros? ¿Y cuál es ese obstáculo gigante que está enfriando el éxito polaco? Bueno, quédate conmigo en este vídeo y lo entenderás todo. Ya sabes, ¿verdad? Prepara las palomitas, dale al me gusta y vamos allá. Para comprender la magnitud de la transformación de Polonia, es fundamental rastrear sus orígenes. En el siglo XX, después de enfrentar la brutal invasión de la Alemania nazi, y perder al 20% de su población durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia se encontró atrapada en el bloque del Este, siendo un estado satélite controlado por la Unión Soviética. Durante las 4 décadas de régimen comunista que siguieron, la nación experimentó aislamiento económico, estancamiento y un sentimiento generalizado de desesperanza. Polonia fue obligada a adoptar el modelo de economía centralmente planificada de la Unión Soviética, donde el Estado controlaba prácticamente todos los recursos, el sector privado era casi inexistente. Y como un verdadero apéndice soviético, su economía estaba subordinada a los intereses de Moscú. Esto significaba producir, comprar y vender según la voluntad de la Unión Soviética, a menudo ignorando cualquier lógica económica. En consecuencia, el sistema de economía centralizada resultó ser disfuncional y mal gestionado, lo que resultó en escaseces recurrentes de productos esenciales y falta de recursos. Cuando finalmente cayeron los regímenes comunistas de Europa del Este en 1989 y Polonia recuperó su libertad e independencia, emergió como una de las naciones más empobrecidas de Europa. Su infraestructura y servicios públicos estaban desorganizados, y la población tenía poca o ninguna experiencia previa con el capitalismo o la participación en la economía global. El salario medio era cerca de 10 veces menor que en Alemania, y el país luchaba contra la hiperinflación. Polonia no parecía ser un candidato probable para alcanzar un éxito notable. Sin embargo, 30 años después, eso es exactamente lo que sucedió. La pregunta que surge es, ¿cómo logró Polonia tal transformación?
A partir de 1992, Polonia experimentó un crecimiento económico sostenido durante casi 3 décadas, estableciendo un periodo de prosperidad sin precedentes en la historia europea moderna. Pocos países logran tal hazaña, ya que tienden a aferrarse a estrategias exitosas incluso cuando ya no son efectivas. Sin embargo, Polonia encontró enfoques distintos de crecimiento para cada una de las 3 décadas, lo que posibilitó un progreso continuo y rápido. A principios de los años 90, el principal desafío era realizar la transición de una economía centralizada estatal a una economía capitalista. En muchos países, esta transición fue problemática, lenta o incluso marcada por la corrupción, lo que resultó en la transferencia de la riqueza estatal a manos de unos pocos oligarcas enriquecidos por conexiones políticas. Pero Polonia, en cambio, logró una transición más exitosa. El país adoptó el capitalismo de manera ágil, pero pospuso la privatización de la mayoría de las empresas estatales en comparación con sus vecinos. Este enfoque, que permitió un periodo de mayor estabilidad y menos oportunidades de corrupción, convirtió a Polonia en un caso singular entre las naciones poscomunistas, evitando la dominación económica por parte de oligarcas y evitando un colapso económico en los años 90. A pesar de un comienzo prometedor en la década de 2000, pronto quedó claro que esto no sería suficiente para sostener el crecimiento de Polonia. La próxima etapa crucial fue la adopción de la globalización. En 2004, Polonia se unió a la Unión Europea y se convirtió en parte del mercado europeo unificado, con libre circulación de bienes y servicios, eliminando las barreras entre Polonia y el resto de Europa. Esta situación atrajo a empresas de Europa Occidental, que veían en Polonia un amplio y accesible grupo de trabajadores. Aunque muchas de estas empresas retuvieron la mayor parte de las ganancias, Polonia aún logró reunir suficientes recursos para mantener un crecimiento impresionante. La adhesión a la Unión Europea trajo un beneficio adicional: la redistribución de fondos de los Estados miembros más ricos a los menos desarrollados, con el objetivo de equilibrar las disparidades de riqueza en la Unión. Los países del este de Europa comenzaron a recibir inversiones considerables, permitiendo a Polonia mejorar su infraestructura y servicios, desde carreteras hasta universidades, de manera notablemente más eficaz que muchos otros países de la región. Sin embargo, esta trayectoria tiene limitaciones, y muchas naciones que siguen una ruta similar caen en la llamada trampa del ingreso medio. Cuando una economía se basa principalmente en la oferta de mano de obra barata para empresas extranjeras, eventualmente el crecimiento se estanca. Sin la capacidad de ofrecer más y sin desarrollar grandes empresas propias, la expansión se ve comprometida. Polonia, hasta ahora, ha evitado esa trampa. Hace 15 años, las empresas extranjeras contrataban principalmente trabajadores con poca calificación y salarios bajos para tareas manuales. Hoy, sin embargo, Polonia se destaca por tener uno de los grupos de talentos en ingeniería más grandes de Europa. En lugar de almacenes y fábricas simples, gigantes como Google están estableciendo centros de investigación y desarrollo en el país. Aunque Polonia aún sea relativamente pobre en comparación con la mayor parte de Europa Occidental, su crecimiento es notable y sorprendentemente inclusivo. Los salarios medios han aumentado sustancialmente, mientras que la desigualdad ha permanecido baja. No se trata solo de un crecimiento teórico o que beneficie solo a algunos privilegiados, sino de un progreso que se extiende a toda la sociedad. Además del avance económico, Polonia ha atraído la atención debido a un notable aumento en su capacidad militar. Históricamente, el país tiene razones para ser cauteloso, ya que está situado entre Alemania y Rusia. Polonia fue invadida, dividida, colonizada y privada de su independencia repetidas veces. Aunque ahora forma parte de la OTAN, esa memoria histórica permanece. Mientras gran parte de Europa disfrutaba de un periodo de paz, Polonia mantuvo una inversión militar significativa, manteniéndose entre los mayores financiadores de la OTAN. Tras la invasión rusa a Ucrania, la nación intensificó aún más sus esfuerzos, comprometiéndose a aumentar sus gastos militares al 5% del PIB en pocos años, superando a cualquier otro miembro de la OTAN. El plan implica duplicar el tamaño de sus fuerzas armadas a 300.000 efectivos y adquirir miles de tanques, aviones de combate y otros equipos militares. Para fines de la década, Polonia pretende poseer las fuerzas terrestres más poderosas de Europa, lo que representa uno de los aumentos militares más ambiciosos en la historia reciente del continente.
A pesar de los impresionantes éxitos, algunos riesgos significativos se ciernen sobre lo que muchos llaman el milagro polaco, y no todos están tan optimistas sobre el futuro del país. La demografía ha sido durante mucho tiempo considerada una amenaza latente, ya que alrededor de 500.000 de personas han abandonado el país en los últimos 30 años. Muchos de ellos incluso se han dirigido a Irlanda. Sin embargo, recientemente se ha observado un fenómeno de flujo inverso, con polacos e individuos de ascendencia polaca que residen en el extranjero regresando al país. Además, la acogida de más de 1,5 millones de refugiados ucranianos ha contribuido a mejorar las tendencias demográficas. Aún así, dos riesgos principales merecen atención. En primer lugar, a pesar del notable crecimiento, Polonia no ha logrado escapar completamente de la trampa del ingreso medio. Su economía aún depende considerablemente de las inversiones extranjeras, y aunque están surgiendo centros tecnológicos en Varsovia, a menudo son iniciativas de empresas extranjeras en lugar de emprendimientos polacos. Si bien esto genera empleo y expansión, hay límites para cuán alto se puede crecer, ya que la mayor parte de las ganancias terminan saliendo del país. Para ingresar a la Liga de los Grandes, Polonia necesita tener sus propias empresas gigantes, que operen en sectores de alto valor agregado. Hasta ahora, esto aún no se ha concretado completamente. Sin embargo, el riesgo más sustancial es de naturaleza diferente, y se refiere a un aspecto importante de la historia polaca que aún no se ha explorado. El país está profundamente dividido, hasta el punto de que casi se puede hablar de dos Polonias distintas, una con inclinaciones liberales y progresistas, y otra conservadora y religiosa. Esta división, similar al panorama en Estados Unidos y Brasil, es cada vez más desafiante de conciliar. Las investigaciones muestran que ambos lados desconfían mucho uno del otro, son intolerantes a opiniones opuestas y están cada vez más reacios a ceder. El gobierno conservador actual ha sido criticado por la oposición liberal, por supuestamente eludir las reglas para mantenerse en el poder. Además, está en creciente conflicto con la Unión Europea, que amenaza con recortar fondos como forma de castigo por presunta negligencia al Estado de Derecho. Independientemente de la preferencia política, el resultado es perjudicial tanto para los grupos involucrados como para Polonia en su totalidad. El país necesita una convivencia armoniosa y cooperación entre ambas divisiones de la población, así como una relación colaborativa con la Unión Europea, para realmente prosperar. La incapacidad para alcanzar estos objetivos puede resultar en el fin prematuro del milagro polaco, incluso antes de que tenga la oportunidad de florecer plenamente. Voy a dejar el vídeo de Países Bajos, otro país en ascenso. Como siempre, muchas gracias por ver.